Bienvenidos, esto es Economía de la Sostenibilidad. Abrimos el video de hoy con el Cuarteto de Guitarras de Costa Rica, una excelente agrupación que está poniendo muy en alto la calidad musical de ese país. Los pueden ubicar en YouTube. Y me preguntarán, ¿por qué iniciamos hoy con música costarricense? Pues en breve sabrán el porqué. Pero primero hagamos un ejercicio. Imagine que es el año 1940 y usted atesora para ese momento un patrimonio de recursos por un monto de 75 unidades, cualquiera sea esa unidad de medida, para sostener su vida, desarrollarse y que su descendencia tenga un mejor futuro. Lo sensato sería que usted lograra dejarles un patrimonio mayor o al menos equivalente para que hagan lo propio. Pero resulta que usted asume un modelo de desarrollo que lo lleva inevitablemente a una reducción drástica de esos recursos, como muestra la gráfica. Lo más seguro es que en ese caso no habrá nada que heredar al momento de pasar el testigo a sus sucesores. Algo como lo que acabo de describir ocurrió en Costa Rica, solo que en lugar de un patrimonio familiar estamos hablando de su capital natural, siendo para aquel entonces uno de los países con la mayor tasa de deforestación de la región. Estas cifras que estoy presentando corresponden a la evolución de la cobertura boscosa de ese país expresadas como porcentaje de su territorio. Pero lo más relevante es que alrededor de la década de los 80 del siglo pasado, ese país puso en práctica mecanismos innovadores que no solo le permitieron revertir esa tendencia, sino que además le convirtieron en una importante referencia internacional en temas de biodiversidad, captura de CO2, conservación del capital natural y uso sostenible de los recursos, entre otros temas, como eje central de su modelo de desarrollo, que ciertamente nos permite hoy día calificarles como una experiencia exitosa. Por ello, me complace hoy presentarles a una organización costarricense que ha desempeñado un rol protagónico en este proceso y que además está cumpliendo 30 años de existencia. Me refiero a la Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central, Fundecor. Tendremos hoy como invitados al presidente de la Junta Administrativa y primer director ejecutivo de Fundecor, el doctor Edgar Ortiz Malavasi, y a su director ejecutivo, el doctor Mario Piedra, quien, por cierto, fue uno de mis profesores de posgrado en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza entre los años 1999 y 2000 en Costa Rica. Estos invitados especiales nos van a hablar en más detalle sobre su experiencia. Saludos, doctor Ortiz y doctor Piedra. Sean cordialmente bienvenidos. Un placer, Felipe. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de dar a conocer Fundecor y lo que hemos hecho. Para nosotros es un gran placer. Querido Felipe, muy buenos días a vos y a toda la audiencia. Como siempre, un placer verte y escucharte. Muchísimas gracias por la invitación. Reitero las palabras del doctor Ortiz por la oportunidad que nos brindas para contarles la historia de una de las fundaciones más icónicas en conservación en este país. Gracias. Qué bueno, bienvenidos. Bueno, yo quería comenzar esta entrevista con el doctor Ortiz preguntándole un poco qué es Fundecor, pero también no quería perder la oportunidad de que nos escribiera cuál era esa situación de Costa Rica en lo ambiental antes de los años 80. Sí, claro. Fundecor, como lo dice el nombre, son las siglas para la Fundación del Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central. Y es una organización no gubernamental que está enfocada en el desarrollo sostenible de una región específica en Costa Rica y surge de los problemas ambientales que tenía Costa Rica mediados del siglo pasado. Fue que había una tasa de deforestación aproximada de 60,000 hectáreas por año, que para el tamaño de Costa Rica era muy grande. De hecho, yo tuve la oportunidad de
ver eso en el campo, ya que tenía que viajar mucho en Costa Rica y veníamos perdiendo bosque, tanto que a 1992, 1995 solo nos quedaba el 30% de cobertura forestal. Y se iniciaron proyectos e iniciativas desde 1978 que se publicó la primera ley forestal acá en Costa Rica para tratar de solucionar el problema. Y se fueron probando diferentes alternativas, metodologías de cómo resolver el problema, siempre con un enfoque muy interesante que identifica el problema forestal de la deforestación como un problema de cambio de uso de la tierra, en la cual los dueños de la tierra andan buscando alternativas de producción para poder subsistir y poder sobrevivir. Y es que el problema de la actividad forestal, de reforestación, de manejo, de conservación, es que los dueños de bosque no tienen ingresos para poder sobrevivir. Si vemos los flujos de caja que tienen estas actividades forestales, vemos que o no existen flujos de caja, como en el caso de la conservación pura, o en el caso de manejo de bosque y reforestación, los flujos de caja son muy irregulares. Entonces no es posible sobrevivir el día a día con una actividad en la cual los flujos de caja no son regulares. Yo siempre pongo el ejemplo de la actividad ganadera. En la actividad ganadera, los propietarios tienen un flujo de caja. Tienen posibilidades de trasladar sus animales al mercado cuando quieren. Pueden sacrificar animales, llevarlos, venderlos y así resuelven su flujo de caja. En los árboles no se mueven, hay que cortarlos, hay que hacer todo un proceso de utilización. Claro. Y ahí estaba parte del origen del problema que estábamos teniendo, y es que la tasa de deforestación por cambio de uso era principalmente para convertir bosque a ganado, a pasto, para producir carne, leche, y bajo esa situación y esa premisa se fueron desarrollando esquemas para solucionar los problemas de los dueños de bosque. Y ahí es donde surge Fundecor como una organización no gubernamental encargada de buscar soluciones y crear un puente entre las necesidades de los dueños de bosque y los programas que tenía el gobierno en ese momento para revertir la tasa de deforestación. Se fueron probando diferentes sistemas, incentivos, después pasamos a incentivos para la reforestación, incentivos para la reforestación en pequeños, incentivos para manejo de bosque, y se fue evolucionando hasta que Fundecor, viendo ya el problema más en el campo, creó alternativas de contratos por conservación, y eso después evolucionó a los sistemas de pagos de servicios ambientales que actualmente tenemos a nivel de Costa Rica. Y esos sistemas buscan solucionar el problema de flujo de caja de los dueños de bosque. Y yo creo que ahí es donde está el éxito. No es totalmente perfecto y es perfectible, y eso es lo que hemos venido haciendo en Fundecor en estos 30 años, tratando de mejorar los sistemas, buscando nuevos sistemas de financiamiento y esquema, pero siempre orientados y pensando a solucionar los problemas económicos y de flujo de caja que tienen los dueños de bosque. El éxito del sistema ha sido tal que se ha expandido a otros sistemas de cultivo, como los sistemas agroforestales e inclusive agrícolas, y el esquema que inicialmente tuvimos se ha pasado a otros países como México, Ecuador, claro, República Dominicana, con sus diferentes matices y adaptándose a cada una de las situaciones de los países.
Yo lo he estudiado bastante el esquema y yo creo que en el caso de Costa Rica ha funcionado porque existe un marco legal que crea los tres pilares básicos que necesitan para que funcione. Tenemos una ley forestal que define qué son los servicios ambientales del bosques y plantaciones. Ese mismo ley forestal define un ente encargado de la administración y por último también el financiamiento. Ahí tienes los tres pilares básicos para que funcione cualquier política forestal. Por último, es importante mencionar que en Costa Rica funciona porque los derechos de posesión de la tierra están claramente definidos. Si no se define claramente quién es el dueño del bosque, no funciona. Y en el caso nuestro, tenemos un marco legal de registro de propiedad, de registro de propietarios, que nos permite identificar claramente quién es el dueño de los bosques y entonces el sistema puede causar los recursos a quien tiene la posesión de los bosques y se le paga al dueño del bosque por los servicios ambientales que produce ese bosque y que tiene un dueño bien definido. Sí, muy interesante. La verdad que, bueno, al inicio tuvimos la oportunidad de ver el comportamiento la evolución, digamos, de la curva de cobertura boscosa del país. Y yo ayer casualmente en una reunión comentaba que es interesante porque uno ve la curva, ve que cae significativamente, o sea, llegar alrededor de un 20% de cobertura boscosa es un tema realmente alarmante. Y luego se ve una mejora significativa. Y entonces yo le comentaba en esa reunión que sosteníamos ayer a un compañero, yo le decía, eso en realidad es un efecto que cae en la categoría de delay, es decir, un efecto rezagado. Ese es el resultado de ver, digamos, el impacto final de un conjunto de actividades que seguramente venían haciéndose con mucha anticipación y el persistir, mantener ese esfuerzo, termina mostrando esos comportamientos. Ahora, me di cuenta revisando la página web de ustedes y conociendo más sobre el caso de Fundecor, que ustedes tienen diferentes como líneas de acción. ¿Cuáles son esas principales líneas de acción en las que trabaja Fundecor, si se pueden agrupar, digamos, en grandes rasgos? Claro, inicialmente era la conservación de bosques, pero cuando vemos los bosques tenemos que ver el contexto en donde está y eso nos ha permitido ir ampliando los rangos de acción. Siempre pensando en los servicios ambientales que producen los bosques y plantaciones. La ley nuestra define 4 servicios ambientales, que son la fijación de carbono, la protección de la biodiversidad, protección de agua y belleza escénica. Ahí el agua es lo más importante en nuestra área de acción. Inicialmente nos dimos cuenta muy rápidamente que el mayor recurso que tiene el área en que trabaja Fundecor es el agua. Hicimos cálculos de que el 70% del agua que se consume a nivel de la gran área metropolitana viene del área de la cordillera volcánica central. Y nos enfocamos entonces a ver opciones de conservación del recurso de bosque ligado al agua. Identificamos entonces como áreas de acción lo que fue la protección del agua para producción de electricidad, la protección del agua para consumo humano, principalmente en el lado vertiente pacífico de la cordillera, y se desarrollaron esquemas en donde los beneficiarios del agua, por decirlo así, estaban anuentes a contribuir a la conservación de los bosques de los propietarios en la cordillera volcánica. Entonces se desarrollaron esquemas
en donde los propietarios recibían ingresos de los beneficiarios del agua. Eso evolucionó rápidamente y nuevamente se introdujo cambios en Costa Rica y actualmente tenemos un canon de agua en donde los concesiones de agua pagan por una parte por la conservación de los bosques y esos dineros van a los propietarios de bosque. Eso tuvo gran éxito y se fue modificando y actualmente tenemos el proyecto Aguatica, que Mario nos podría hablar más de eso. Y por otro lado, teníamos el carbono. Rápidamente nos dimos cuenta de que el carbono es un beneficio, el secuestro de carbono es un beneficio global y buscamos fuentes de financiamiento para ese servicio ambiental. Nuevamente pensando en la misma idea, que los beneficiarios de los servicios ambientales pagaran por la conservación de los bosques y los beneficiarios de los servicios ambientales contribuyeran a la conservación. Ahí tuvimos varios proyectos de fijación de carbono que fueron financiados a nivel internacional. Por otro lado, la belleza escénica y la biodiversidad también son servicios ambientales de beneficio global, que la idea de Fundecor fue siempre buscar contribuciones de los que se benefician de esos servicios ambientales para canalizarlos a los dueños de bosque. Y ese es el rol de Fundecor, es un puente entre los que se benefician de los servicios ambientales y los que los producen. Y el rol nuestro ha sido buscar y dar un valor a esos servicios ambientales para poder canalizar esos recursos a los dueños de bosque. Ahora tenemos otros paradigmas y necesitamos generar otras alternativas de producción basadas en la conservación y manejo de bosques y también alternativas de producción para crear empleo, para crear riqueza en los pobladores de las áreas de buffer en las cuales estamos trabajando. Claro, bueno, muy interesante. Y bueno, y muy importante además, ustedes están cumpliendo 30 años de existencia. Esto es muy importante porque una permanencia en el tiempo con acciones sostenidas para apoyar el desarrollo, ¿no? Entonces me parece vital destacar ese punto. Y pensando en eso, 30 años ha sido un tiempo importante en el cual seguramente han habido muchas lecciones aprendidas, me imagino yo. Y bueno, con relación a eso yo quería consultar ahora al doctor Mario Piedra. Bueno, con base en esas lecciones aprendidas, ¿qué está viendo Fundecor hacia el futuro? ¿Qué innovaciones nos traen viendo pues de cara a los años venideros? Buenos días, Felipe, una vez más. Buenos días. A vos y a todos los radioescuchas en ese sentido. También me parece que es importante aquí, sobre todo para que nos escuchan. Costa Rica es un país muy pequeño, apenas tiene 52,000 kilómetros cuadrados. De esos, que el doctor Ortiz me corrija, probablemente un 25% están en parques nacionales. Puedes ponerle tal vez hasta el 30%, o tal vez un poquito más en tierras que están básicamente en algún nivel o bastante restrictivos de uso. Entonces, históricamente hemos, creo yo, logrado alcanzar una matriz de producción que es estable. Es decir, nosotros no tenemos eventos descontrolados de deforestación, tenemos eventos aislados, pero si uno mira la matriz como tal, la matriz tiende a ser estable en el sentido de que los empleos son estables, las condiciones sociales, económicas y ambientales han tendido a ser estables. En nuestras zonas, en las zonas en que trabajamos, son las zonas que usualmente tienen o han tenido índices de desarrollo humano muy, muy bajos. Son zonas típicamente, como cualquier país de América Latina, en donde hemos concentrado nuestros esfuerzos, que es lo que llamamos zona rural.
cuando uno va a Venezuela o a Colombia o a cualquier otro de estos países, Brasil, los países grandes. O sea, hay municipios, por ejemplo, que tienen el tamaño del país. Entonces, hay un sentido diferente el pertenecer a un país pequeño. Cuando tenés realmente los recursos son limitados, o sea, es real, la limitación de los recursos es real, en términos de agua, en términos de biodiversidad, en tiempos de tierra disponible para agricultura, ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que eso mucho ha permeado parte de nuestra historia institucional, no solo como país, sino como organización. Hace año y medio aproximadamente, el doctor Ortiz y la Junta Administrativa de Fundecor básicamente plantearon un reto a la organización y el reto se mantiene vigente hoy y es algo de lo que has preguntado y es cómo vamos a mantener los logros que hemos alcanzado en nuestros 30 años en el marco de una economía descarbonizada. Y la pregunta es muy relevante y la voy a tratar de explicar por partes. Una economía descarbonizada implica un menor consumo básicamente de combustibles fósiles en el largo plazo. No te podría dar los números exactos de cuál es exactamente el plan y cómo se va, pero es un plan ambicioso y es política de Estado. Entonces, en el largo plazo, si podríamos ver así, habrá mucho menos dinero disponible para la conservación de la manera tradicional en que lo hemos tenido en este país. Entonces, por ejemplo, los pagos por servicios ambientales están basados en el principio de que el que contamina paga. Entonces, no sé, un 3.5% del costo del consumo de combustible se va a un programa de compensación ambiental. Bueno, ¿qué pasa en el largo plazo? ¿Qué pasa en el largo plazo si consumimos la mitad de los combustibles o un porcentaje significativo importante? Eso es lo que implicaría en el largo plazo, mediano y largo plazo, es que va a haber mucho menos dinero disponible para la conservación en los canales normales que tenemos, que hemos establecido y probado en estas décadas anteriores. Y esto es muy relevante. El COVID realmente el COVID lo que hizo fue que nos trajo el largo plazo literalmente al presente, Felipe, porque lo que hace es que paraliza la economía, hay una disminución en el consumo, hay restricciones vehiculares y de pronto el consumo se cae dramáticamente, el consumo de diésel, gasolina, esas cosas. Por lo tanto, los fondos disponibles en el corto plazo son reales. Entonces tenemos el shock de largo plazo. El COVID lo trae literalmente al año 2020-2021. Sí. Entonces la pregunta del board era completamente relevante y es ¿cómo vamos a mantener las ganancias que hemos tenido en términos de conservación, de la protección del capital natural y de el ensayo de los diferentes mecanismos para el desarrollo de estas regiones en una economía descarbonizada que va en proceso de descarbonización en medio de un shock de una pandemia? Porque como tú sabes, el mayor enemigo de la conservación es la pobreza. Entre más altos sean los niveles de pobreza, más altas son las tasas de descuento que estamos aplicando. Entre menos solucionado tengas el presente, mucho menos te vas a preocupar por solucionar el futuro. Si tenés el presente solucionado, podrías pensar en soluciones a futuro. Entonces, en este marco de descarbonización es donde nos estamos moviendo, no solo en términos de largo plazo, sino los shocks a mediano plazo y corto plazo. Una de las cosas importantes es que en el contexto de la pandemia, y también en referencia al doctor dice la Junta, tenemos que inyectar de una u otra manera más actividad económica. Entonces, pasamos del pago por servicios ambientales, por ejemplo, que es para conservación, que manejaba el 90% de nuestro presupuesto, a lanzar junto con el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal y los productores, literalmente, lo que llamamos un programa piloto en plantaciones forestales. Estas plantaciones forestales se basan en una especie que se llama melina. La melina es una especie que es muy flexible, útil para el desarrollo, la creación de tarimas. Las tarimas son básicamente donde usted sienta todos los productos que exporta. En una economía agroindustrial como la de Costa Rica se consumen literalmente millones de estas tarimas al año. Entonces, ¿cuál es la materia prima? Melina. Melina viene a través de plantaciones. Entonces, lo que hemos hecho es tratar de jugar con el mismo componente forestal en la inyección de actividad económica de una actividad estrictamente comercial, es decir, cómo financiamos plantaciones que tengan un componente de crédito y un componente de pagos por servicios ambientales
que tenga lógica y sentido, usando las mejores prácticas en términos de forestería y las mejores prácticas que conocemos en términos financieros. Entonces, este año es el primer año, tenemos las primeras 500 hectáreas que deben ser sembradas, ya vamos bastante adelante en la meta para este año y pensamos que este es un modelo que puede replicar el país, que puede escalar a nivel nacional y se puede escalar perfectamente a nivel internacional si existen las condiciones en los mercados locales sin ningún problema. Entonces, el trabajar el tema de plantaciones forestales en el contexto de la descarbonización y en el contexto de generar actividad económica, en el contexto post-pandemia, pandemia y post-pandemia, ha tenido mucho sentido y ha tenido una alta resonancia. Otra cosa que hemos estado haciendo, y vamos a empezar este año ya, es tratar de inyectar un poco en la diversificación de la economía local. Una vez más, estamos pensando la parte forestal, digamos que lo tenemos bastante bien manejada, pero nos queda todo el resto de la economía. Y el resto de la economía es un pastel bastante grande. El Sistema de Banca de Desarrollo de Costa Rica nos ha financiado un grant de aproximadamente 1.2, 1.3 millones de dólares para financiar 115 emprendimientos. Y estos 115 emprendimientos se dan o van a ser financiados en la zona de influencia de la fundación, que sería en este caso más hacia la zona baja, hacia la zona atlántica de Costa Rica, donde está Serapiquí, todas las zonas donde trabajamos. La idea básicamente es poder tomar una serie de ideas, 115 ideas que tienen el potencial de cambiar de una u otra manera el esquema de trabajo a través de financiamiento. Estos programas le apuntan a la resiliencia más que ambiental, a la resiliencia social de aquellas poblaciones que viven de manera urbana, periurbana o más rural en las zonas en que particularmente estamos trabajando. Es un tema que es muy importante para nosotros, es un tema que nos sentimos muy orgullosos de que estamos trabajando, es decir, tomamos la forestería, la fortalecemos en términos de plantaciones para generar actividad económica y simultáneamente lanzamos líneas de financiamiento, básicamente a través del Sistema de Banca de Desarrollo, para todo aquel sector de la economía emprendedora que queda fuera del sector forestal. Entonces estamos trabajando, digamos, esas dos líneas a este momento. Edgar mencionó un tercer programa muy grande que tenemos, que es Aguatica. Aguatica, nosotros somos lo que llaman la Secretaría Técnica de Aguatica, es decir, los que ejecutamos la iniciativa. Y la iniciativa básicamente es una iniciativa que incluye al sector privado, al sector público y al sector de la sociedad civil. Entonces se unen grandes corporaciones, gente, compañías, ¿cómo se llaman?, del Estado, asadas, que son las que manejan el agua, los acueductos rurales, forman esta unión que se llama Aguatica y empiezan un proceso de establecimiento de priorización basado en ciencia, sobre todo de aquellas zonas que deben ser protegidas en el contexto urbano y periurbano. No sé si te acuerdas de Costa Rica, pero claro, el Valle Central es como una pequeña olla en el centro del país. El borde de la olla es lo que llamamos la cordillera volcánica central. Entonces, hacia adentro de la olla es donde trabaja Aguatica, en el sentido de que es ahí donde hay mayor consumo de agua, es donde hay mayor problemas de contaminación del agua y es donde va el grueso de las fuentes de agua para consumo humano, están disponibles en las zonas altas, justamente fuera de las ciudades. El punto es cómo priorizar, Felipe. En el día de hoy, cuando cada dólar es más escaso, tenés que pensar con absoluta claridad cómo es que vas a invertir ese dinero. Entonces, Aguatica lo que hace es que usa toda la mejor ciencia disponible para hacer una predicción de las zonas que necesitan ser intervenidas con mayor celeridad, si se quiere. Y ha desarrollado una serie de iniciativas realmente pequeñas hasta este momento para abordar ciertos temas relacionados con el agua. Por ejemplo, para darte una idea, aquí están las mayores embotelladores, está Coca-Cola y está PepsiCo, están dentro de este programa. Entonces, hay no solo interés desde el punto de vista del Estado, de las asadas, de los grupos ambientalistas, sino también desde el punto de vista de las corporaciones que están poniendo recursos para la ejecución de este tema. Entonces, es para mostrarte, darte tres ideas de lo que estamos haciendo con cara al futuro, en una economía que es descarbonizada, una economía que en este momento está desacelerada con mayores niveles de pobreza,
y con mayores índices de contaminación, por ejemplo, de agua en las zonas urbanas. Entonces estamos trabajando con un grupo muy grande de personas y de instituciones para avanzar estos temas en los próximos años. Ok, bueno. Oye, es excelente este intercambio que hemos tenido y yo la verdad agradecerles muchísimo la oportunidad que me han brindado de llegar a Costa Rica a través de ustedes y conocer en más detalle la excelente labor que está haciendo Fundecor, ¿no? Me parece muy interesante. Lo que ustedes me han descrito abarca una cantidad de áreas súper interesantes que tuve la oportunidad de conocer en su momento y que, bueno, pero estamos hablando alrededor del año 2000, de manera que digamos que me estoy actualizando, veo importantes avances y la verdad celebro la disposición que tienen siempre los costarricenses a compartir sus experiencias. Yo la califico una experiencia exitosa. Muchas gracias, Felipe. Nuevamente, como te dije al inicio, para nosotros es un gran placer poder compartir estas experiencias de Fundecor y espero sinceramente de que podamos replicar muchas de estas experiencias y te dejamos las puertas abiertas a vos y a todos los oyentes y que nos visiten y que puedan conocer en el campo lo que se está haciendo en Fundecor. Para nosotros sería un gran placer poder tenerte nuevamente por acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, Mario. De parte mía, una vez más, darte las gracias por la invitación. Yo haría una excitativa a todos los que nos escuchan con respecto a el tema que hemos tratado. Hay que buscar maneras innovadoras de cómo vamos a vivir de manera sostenible en el siglo XXI. Algunos de los esquemas que tenemos del siglo XX son útiles, algunos ciertamente hay que desechar. Creo que inclusive esta pandemia nos ha enseñado algunas cosas que no sabíamos que teníamos. Algunos, no sé, fortalezas interiores como personas, familias y sociedades que tenemos y que hoy son más claros que nunca. Una vez más, insisto, en el caso de Costa Rica es un país de 52.000 kilómetros cuadrados. El concepto de scarcity, de escasez de los recursos es real. Y creo que es un poco complicado tal vez para alguien en Venezuela o Brasil, que son países inmensamente grandes, entender el sentido de escasez. Para nosotros el sentido de escasez es muy claro, es muy obvio. Y por eso muchas de estas iniciativas han tenido arraigo y nuevas iniciativas tendrán en el futuro. Yo realmente los invito a todos a que pensemos en maneras novedosas, innovadoras, diferentes para sostener el capital natural y un desarrollo más balanceado en el futuro. Muchos de los países, particularmente en Sudamérica, están sufriendo tasas terribles de deforestación. Está en toda la prensa, están todos los documentos de la FAO, está en todo lado y corresponde mucho eso a una serie de carencias de las que Edgar mencionó al principio, que han sido los pilares básicos para que estos programas funcionen. Yo les invito a que lo revisen. La protección del capital natural es una tarea de todos, ahora y en el futuro. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y un saludo especial a todos los amigos costarricenses y bueno, pues seguiremos conversando y estoy seguro que mantendremos el contacto e informando sobre los avances que vayan obteniendo y felicitaciones a Fundecor en su 30 aniversario. Un cordial saludo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.